Hola nuevamente, buen día para todos. Continuamos con las historias contadas por Kroll. Hoy un clásico, una tragedia griega, escrita por Sófocles. ¿Saben cuál es? Edipo Rey. Increíble, ¿no? Bueno, Edipo Rey se escribió aproximadamente para el año 430 antes de Cristo y fue escrita para hacer una obra de teatro y presentada por primera vez pues ante un público aproximadamente en el año 429 antes de Cristo. Está escrita en in media res. ¿Qué significa esto? Que la historia original está contada empezando por la mitad, cuando ya han pasado muchísimas cosas. Empieza por la mitad, luego nos devuelve al principio y listo. Pero yo, para poder hacer el video, pido disculpas a Sófocles en su tumba porque lo haré de manera cronológica. Muchas cosas, además de esta obra, como entre tantas otras, suceden antes de que empiece la obra. Obviamente, para que Edipo nazca, pues tenemos que hablar de sus padres. Sus padres fueron Layo y Yocasta, que eran los reyes de Tebas. Pero cuando Layo estaba joven, pues le sucedió algo y por eso que le sucedió, pues cayó la desgracia sobre toda su estirpe, porque le echaron una maldición por violar las sagradas leyes de la hospitalidad. En su juventud, este hombre, Layo, el que en un futuro sería rey de Tebas, fue invitado por un hombre que se llama Pélops. Pélops era el rey de Elis. Y Layo, allá en Elis, se convirtió en el tutor de Crisipo, en el tutor para aprender a manejar carro, aprender a batallar, a luchar, porque Layo era un guerrero increíble. Crisipo era el hijo menor del rey Pélops. Eh, y después de una carrera de carros, bueno, hay dos versiones. Una, que Layo sedujo al niño, que Layo sedujo a Crisipo. Y finalmente Crisipo accedió a tener relaciones sexuales con él. En otra, que simplemente lo raptó y lo violó. Después de esto, Crisipo se suicidó por vergüenza. Y entonces el rey Pélops lanzó una maldición sobre Layo y sobre todos sus descendientes. Obviamente todo esto sucede desde antes que empiece Edipo, antes que se empiece la historia, o sea, toda la maldición que había caído sobre Layo. Layo, bueno, finalmente se convierte en un adulto, se casa con Yocasta, es el rey de Tebas y cuando recién nace su primogénito, recién nace su hijo, pues entonces él va a consultar el oráculo a saber sobre su destino. Y para horror suyo, pues el oráculo le revela cosas terribles. Le dice que él en un futuro va a morir a manos de su propio hijo. Entonces Layo, súper asustado, dice pues que definitivamente se tiene que deshacer de él y coge un broche y le ata los pies al bebé y llama a su esposa Yocasta, le explica todo lo que le dijo el oráculo, dice que confía plenamente en que las cosas así serán y que por favor mate su hijo. Yocasta como madre, pero estamos hablando de una época en que las mujeres son bastante sumisas, no todas, ya veremos. De que es bastante sumisa y todo, pues con mucho dolor, sabía que tenía que hacerle caso a su esposo y que el niño debía morir, pero no fue capaz. Entonces ella, capaz de matar a su propio hijo, llama a un criado, a un empleado pues de allí del castillo y le dice que por favor mate al niño por ella y se lo entrega. El criado pues se va con el niño, pero mejor dicho tampoco es capaz de matar al bebé. Se lo lleva así como se lo entregaron, con los pies amarraditos, todo. Sube a una montaña y definitivamente lo deja colgado de un árbol. En esa montaña hay una versión que dice que lo colgó con la cabeza de para abajo en la montaña y que pensó pues que así pues moriría rápido o algo. Pero que cuando él estaba en esas llega un pastor, ¿cierto? Y entonces el pastor le dice que le regale el niño y él accede.
En otras versiones, él ni siquiera alcanza a colgar el niño del árbol ni nada, sino que directamente se encuentra con un pastor amigo y le entrega al niño y le dice que se lo lleve lejos. Este pastor que coge ese bebé lo llama Edipo, porque Edipo en griego significa el de los pies hinchados. Y por haber estado atados los pies así, con ese broche que le puso Layo, su padre, pues se le habían hinchado muchísimo. Bueno, el pastor, ¿qué hace con ese bebé? El pastor se lleva al niño a Corinto, que es el reino que queda al lado de Tebas. ¿Cierto? Allá habían dos reyes, el rey Pólibo y su esposa Mérope. Ellos llevaban años y años y años tratando de tener hijos y no habían podido tener hijos. Entonces el pastor se los entregó y ellos lo criaron como si fuera su hijo. Y nunca le contaron la verdad. O sea, nunca le dijeron que no era hijo de ellos. Siempre lo criaron desde bebé, porque estaba recién nacido, como su hijo. Y le dieron sus apellidos, toda la cosa. Bueno. Este chico Edipo crece, madura, ¿cierto? Y un día estaban en un banquete y un borracho en el banquete, pues como que empezó a gritar sandeces y bobadas, y entre esas dijo que él no era el verdadero hijo de Pólibo y de Mérope. Bueno, entonces a él le queda como en la cabeza sonando esto, le parece muy extraño, bueno. Sus padres no le dicen nada al respecto y él se va al oráculo de Delfos para saber quiénes son sus verdaderos padres o para saber si eso era mentira. Pero el oráculo no le contesta. Como siempre, el oráculo contesta lo que tiene que contestar, lo que marca el destino, no lo que uno pregunta directamente. Y el oráculo le dice que él está destinado a matar a su papá y a acostarse y tener relaciones sexuales con su madre. Pues a él le parece es una cosa terrible, le parece el peor destino del mundo, y como él jura y come moco, pues que él es el hijo de Pólibo y de Mérope, porque el oráculo nunca se lo negó, no le dijo que no, solo le dio esta otra profecía rara, pues entonces él se va de Corinto. ¿Y para dónde se va? Pues para Tebas, que era el reino que quedaba más cerca. En ese camino, bueno, él ya obviamente han pasado muchos años, él ya es un hombre hecho y derecho. En el camino a Tebas, Edipo se encuentra con un hombre, bueno, hay un camino muy angosto y él va en un carro y otro hombre con otras personas, no venía solo el otro hombre, venía como con un séquito y no podía pasar ninguno de los dos. Entonces empiezan a tener una discusión ahí toda tonta, pero horrible, y se acaloraron y se le subió. ¿Qué? Porque quién le tenía que dar permiso a quién para pasar. O sea, si este se tenía que orillar para que este pasara o este, bueno, listo. Por eso pelearon horrible. Pues hay que entender que Edipo iba con toda esta carga del oráculo, iba con rabia, con ira, no entendía lo que estaba pasando, no entendía por qué el destino le deparaba esto. Bueno, y realmente con el hombre que se encuentra es con Layo, su verdadero padre, el que lo había mandado a matar hace muchos años y lo creía muerto. Ellos discuten acaloradamente, pelean y Edipo saca un cuchillo y lo acuchilla y lo mata. Así se cumple la primera parte de la profecía donde decía que él iba a matar a su padre. Obviamente, Edipo no tiene la menor idea de que acaba de cumplir la profecía ni de que acaba de matar a su verdadero padre, porque él creía que era hijo de otra persona. Sigue su camino, muerto de la rabia, todavía pues como enardecido, y antes de llegar a Tebas se encuentra con la Esfinge. Bueno, ¿la Esfinge qué es? La Esfinge es una bestia legendaria, tiene cabeza y pecho de mujer, tiene cuerpo de leona y tiene alas de águila. Esta esfinge es hija de Equidna, que es una bella ninfa que tiene cola de serpiente, y de un monstruo que se llama Tifón. Él era colosal, gigante, ¿cierto? Y espeluznante. Tenía alas y dicen que su estatura era tan grande que podía alcanzar las estrellas. Y él tenía todas las piernas y los muslos eran serpientes, y en cada dedo no era un dedo, sino cabezas de dragón.
bueno, la esfinge era, pues, perdón, Tifón era una cosa bastante increíble. Él podía quemar todo lo que se le opusiese o se le pasara enfrente solo con mirarlo. ¿Ya? Y además de eso vomitaba fuego y lava de su boca. Creaba huracanes y terremotos con los movimientos de sus alas y se supone que lo envió a Tebas, a las afueras de Tebas, porque Layo había ofendido al rey Pelops con lo de Crisipo. Entonces era como una maldición y como lo que había hecho la diosa era para castigar a Layo porque no había tenido castigo ninguno. Además el chico se había suicidado y toda la cosa. Ok, la esfinge, que realmente su nombre significa estrangulados, eso significa esfinge, inmediatamente mataba y devoraba a los que no le dieran respuesta correcta a lo que ella preguntaba. ¿Sí? En algún momento, muchas personas antes de que Edipo se encontrara con la esfinge, pues se habían encontrado con ella y habían hablado con ella, ¿cierto? Uno de ellos fue uno de los hijos del rey Creonte de Tebas, ¿cierto? Él, cuando Layo desapareció, cuando Layo no estaba o cuando Layo se iba, era como que quedaba como regente, era como un encargado, ¿cierto? Y él se había enfrentado a la esfinge. Y antes de irse, había decretado que quien fuera capaz, que si él no volvía de enfrentarse a la esfinge, quien fuera capaz de derrotarla, prometió el trono, o sea, se convertiría en rey de Tebas al quien la venciera. Y además de eso, como si fuera poco ser rey de Tebas, le daría la mano de la reina, o sea, de Yocasta. Pues y que obviamente pues porque así liberaría, esa sería como en agradecimiento de que liberara la ciudad de ese monstruo tan tenaz. Bueno, la esfinge a veces se metía a Tebas y hacía daños, dañaba los cultivos, se comía las vacas y todo, y a veces se hacía las afueras y así se la pasaba, pero los tenía pues atosigados. Y ella estrangulaba a los viajeros cuando no respondían correctamente o no resolvían su acertijo. El acertijo preciso que preguntaba la esfinge, ¿cierto? Ya se había hablado de él en otras tradiciones y en otros textos antes de Edipo. Pero es más o menos así. Dice, ¿qué criatura es la que camina a 4 patas por la mañana, 2 piernas a mediodía y 3 por la tarde? Edipo, cuando la esfinge le pregunta esto, adivina que es el hombre. Y le dice que pues está en 4 patas cuando es un bebé porque gatea, camina erguido en la madurez en solo 2 patas y se apoya en un bastón, lo que hace las 3 patas cuando está anciano. La esfinge es vencida por el príncipe Edipo, ¿cierto? Y ella se arroja desde un acantilado, poniendo fin a la maldición, pues, tebana. La recompensa entonces de Edipo sería, además de la gran amistad de todos los tebanos, pues tomar la mano de la reina viuda Yocasta. Porque no es que él haya matado a Layo y que a los 10 minutos se encontró con la esfinge, no. Pasaron meses cuando antes de que él encontrara la esfinge. Ella ya se daba por viuda porque su esposo simplemente no llegó y luego lo encontraron muerto. Nadie se percata ni nadie tiene la menor idea en este momento que Edipo se estaba casando con su mamá. ¿Cierto? Ella fue la que no fue capaz de matarlo, lo dio al criado, todo lo que acabo de contar, listo. Él se gana la mano de la reina y la reina es su madre, o sea que ella era su esposa y su mamá al mismo tiempo. Y la segunda parte de la profecía pues ya se había cumplido, ya había matado al papá y ya se había casado con su madre con la que tenía relaciones sexuales. Pasan muchos años, Edipo ya es rey de Tebas y siendo rey de Tebas ya había tenido 4 hijos con su esposa mamá, 2 hombres y 2 mujeres
y simplemente un día en el castillo ve como un montón de muchedumbre se acerca, todos estaban encabezados por un sacerdote y ellos van a hacerle la petición al rey de que por favor acabe con una peste que está asolando a Tebas. O sea, se fue la esfinge y ahora hay una peste que los está asolando. Pues como para conocer las causas de esta desgracia, de por qué las pestes no caen porque sí, ¿cierto? Entonces Edipo manda a su cuñado, el hermano de Yocasta, el hermano de su esposa mamá, a consultar el oráculo de Delfos. Ese cuñado se llama Creonte. Listo. Entonces Creonte va hasta el oráculo de Delfos y regresa y les dice que el oráculo les dijo que esa peste es a causa de una contaminación religiosa, ya que el asesino del anterior rey de Layo no ha sido atrapado y tampoco ha sido juzgado, ni vencido, ni nada. Entonces, que esa sangre derramada amenaza con dar muerte a todos los habitantes de esta ciudad, a no ser que encuentren el asesino. Por esto, entonces Edipo jura ante el pueblo encontrar al asesino y maldice al asesino por causar toda esta peste. O sea, él mismo se maldijo a sí mismo, sin saberlo. Bueno, él le pide pues todo al pueblo que colabore, que si alguien sabe algo, ¿cierto? Que tanto el asesino como el cómplice, si se entregan, van a conservar su vida, pero tendrán que irse al exilio. Y que si cualquier testigo ha visto lo sucedido, debe decirlo sin temor. Y que Edipo le va a dar una recompensa pues grandísima, pero que si el culpable no se entrega por voluntad propia, pues a todo el que sea responsable de ello le prohibirá participar de la vida de la ciudad, ¿cierto? O sea, además de no solamente lo va a exilar, sino que le va a pedir además a los dioses y a los suyos que ese asesino muera de la peor manera posible. Eso es lo que él pidió a los dioses y dijo ante el pueblo. Bueno, Creonte, que es su cuñado, ¿cierto? Llama al adivino Tiresias. Tiresias es el adivino ciego que está presente en la mayoría de estos textos mitológicos griegos. Y lo buscaron a él específicamente porque era el mejor de los mejores, era el más de los más, como para que aclarara todo o esclareciera lo que estaba sucediendo. Tiresias llega, él lo recibe pues con un respeto enorme y todo, pero él no quiere colaborar, él no quiere hablar, no quiere decir nada, no quiere contar nada. Y dice que sí conoce la respuesta, pero que él se niega a hablar, que no quiere hablar. Y le recomienda a Edipo que deje su búsqueda. Le dice, no busque lo que no se le ha perdido. Usted no quiere saber quién mató a Layo. De verdad, usted no quiere saber. Entonces ellos empiezan una discusión. Edipo se enoja, se enfada, horrible, es cierto, y acusa a Tiresias de complicidad. Lo acusa. Le dice que es un traidor, y Tiresias, muerto de la piedra, ¿cierto? Le dice, tú eres el asesino de Layo. Tú eres el asesino del hombre que están investigando. Entonces él, pues, se queda como aterrado y además de eso, como si fuera poco, cachetada, le dice, y además vives en incesto con tu madre y has tenido hijos con ella, que aunque tú te creas extranjero, eres tebano de nacimiento y dentro de poco te quedarás ciego como yo. Entonces Edipo no explicaba todo este montón de cosas que estaba, o sea, no encontraba explicación en su cabeza para todas las cosas que Tiresias estaba diciendo y llega a la conclusión en ese momento que su cuñado Creonte y Tiresias se habían puesto de acuerdo para acusarlo a él del crimen y entonces que así lo exilaran, bueno, lo echaran o lo mataran o le hicieran lo que le iban a hacer y Creonte se quedara con el trono. Eso fue lo que Edipo pensó en ese momento. Bueno, ellos discuten horriblemente, ¿cierto? Y Edipo hasta se burla de la ceguera
de Tiresias y le dice que como un hombre ciego puede ver otras cosas. Bueno, lo ofende de una manera terrible y entonces Tiresias de la piedra, como ya de la rabia, le grita, sale del palacio gritándole, cuando se descubra el asesino será un ciudadano nativo de Tebas, hermano y padre de sus hijos, e hijo y esposo de su propia madre. Y se va. Y así queda todo el mundo como, ah, porque no entendían, especialmente pues Edipo, que era el que estaba hablando con él. Ok, todos los ancianos tebanos quedan supremamente confundidos. Recordemos que antiguamente las personas que se consideran más sabias eran los ancianos y eran los que escuchaban y daban todos los consejos para todo. Ellos, bueno, no encontraban y Creonte en ese momento pues está indignado de que su cuñado piense que él conspira con Tiresias para quitarle el trono, bueno, y dice pues que como cuñado amigo de Edipo ya tiene suficiente poder en Tebas que él no necesita y no quiere todas las preocupaciones que significa ser rey. Además dice que Edipo no puede señalar sin pruebas y que ¿por qué no lo comprueba? O sea, que si no quiere creer lo que dijo el oráculo, pues entonces que busque pruebas. Y que si él llega a ser el culpable, él mismo se va a condenar a muerte, pues porque ya tenía mucha rabia. Él en ese momento hasta piensa, Edipo en ese momento piensa hasta mandar a matar a Creonte y todo, pero bueno, finalmente los dioses lo apaciguan, él se calma, bueno. Yocasta en ese momento trata de hablar con su esposo Edipo y luego le dice, bueno, trata así como ser una mediadora, como de calmar las cosas entre pues su hermano, es que van a mandar a matar a su propio hermano y su esposo lo va a mandar a matar. Entonces ella los quiere mucho a todos dos, no quiere que nada malo le pase a ninguno. Entonces ella intenta como reconfortar a Edipo, ¿cierto? Y le dice que no debe hacer ningún caso de esas adivinaciones proféticas y le pone, por ejemplo, el oráculo que no se cumplió, que fue el oráculo de Apolo en esa época, que la profecía afirmaba que Layo, su ex esposo, moriría asesinado por su propio hijo y que sin embargo no fue así. Ella dice que Layo fue asesinado por unos bandidos en el cruce de Tres Caminos, así se llamaba el lugar donde mataron a Layo, camino a Delfos, y que el único hijo que ellos tuvieron, ¿cierto? Murió poco después de nacer. Ella explicó que se lo dieron a un criado para que lo matara y que el oráculo no se cumplió de modo alguno, porque el oráculo decía que ese hijo mataría a su padre. Pero cuando ella menciona que eso sucedió entre el cruce de Tres Caminos, uy, pues entonces Edipo recuerda que él en ese lugar preciso en Tres Caminos fue que mató a un hombre. Entonces él empieza a pedir detalles, ¿cierto? Y le pregunta a Yocasta, pues estamos hablando de una época en que no hay Facebook, bebés, no hay Instagram, no tenemos cámaras fotográficas, pues entonces él no tenía ni la menor idea de cómo era Layo. Entonces él le pregunta que físicamente cómo era Layo, cómo era su ex esposo, ¿cierto? Y entonces ella se lo describe y, ay, changos, era muy parecido al hombre que él había matado, ¿cierto? Entonces, en ese momento hacen llamar o llaman, ¿cierto? Exigen pues que traigan a su presencia el único testigo que quedaba del asesinato en los campos, de ese asesinato. O sea, uno de los hombres que acompañaba a Layo ese día quedó vivo, entonces era un testigo lo que había pasado. Pero Yocasta no entendía por qué Edipo estaba haciendo esto. Claro, ella no tenía la menor idea de que él había matado a un hombre, bueno, nada de eso. Listo. Yocasta entonces, muy confusa, le pregunta a Edipo que por qué todo esto y Edipo le cuenta todo.
Le cuenta que él fue criado, en Corinto, que él fue al oráculo, que el oráculo le dijo que se acostaría con su mamá, que mataría a su papá, y que todo eso pues, le parece muy raro y que luego el adivino Tiresias dijera eso y que ahora ella dijera que eso en tres caminos, bueno, y le cuenta que además tuvo un incidente en ese mismo cruce de caminos donde fue muerto Layo, le cuenta todo, ¿cierto? Le cuenta que tuvo una discusión, que él mató al viajero, y que el hombre que él mató pues tenía como esa descripción que ella hacía de Layo, ¿cierto? Pero de todos modos Edipo tiene pues como una gran esperanza de no ser el asesino de él, ya que el testigo que había hablado acerca de esto dijo que él había sido asesinado por varios ladrones. Y Edipo ese día iba solo, dijo, no, no, pues entonces si fueron ladrones fueron otros muchos, yo ese día maté un hombre, pero lo maté yo solo y yo iba solo, listo, pero de todos modos eso le quedó pues como en su cabeza. De todos modos, Yocasta manda a llamar al testigo, ¿cierto? Bueno, y va al templo de Apolo y ruega para que todos estos males se resuelvan y todo. Entre tanto, estaban en esas cuando llega un mensajero que nadie esperaba, de Corinto, ¿sí? Y le dice que Pólibo, el rey de Corinto, ha muerto y que quieren declarar o proclamar a Edipo como rey de Corinto, ya que él era realmente su hijo reconocido. Entonces Yocasta pues como que se reconforta tras oír esas noticias y le dice a Edipo que vea que los oráculos se equivocan, que él no mató a su papá, mire que se murió de muerte natural, toda la cosa, ¿cierto? Y que dice que se casaría con su mamá y que él ya está casado con ella. Bueno, entonces ella trata pues como de cambiarlo, de calmarlo todo, pero queda Edipo muy feliz con estas noticias. Claro, él queda contento, dice, bueno, pero de todos modos lo preocupaba y decía, ay, ¿qué tal que Mérope no sea mi verdadera mamá? O sea, de todas maneras a él le seguía sonando. Eh, bueno, todo esto. Entonces Edipo empieza a hablar con Yocasta acerca de todo esto, pero el mensajero que vino estaba ahí parado todavía. Entonces cuando él le dice que eso le preocupa, el mensajero le dice, no, no se preocupe, es que Mérope no es su verdadera madre. Entonces ellos se quedan mirándolo, ¿cierto? Entonces le dice, ¿cómo así? Y dice, no, claro, es que da la casualidad de que hace muchísimos años, cuando yo estaba mucho más joven y era un pastor, estaba en el monte Citerón y a mí me entregaron un bebé recién nacido. Ese bebé era hijo de Layo y de la señora Yocasta. Y yo me llevé ese bebé para Corinto y se lo di a Mérope y se lo di a Pólibo y ellos lo criaron como hijo suyo. O sea, usted, señor Edipo, ellos lo criaron como si fuera su hijo, pero no, a mí me lo entregó una persona que iba de acá de Tebas y pues no fue capaz de matarlo y yo me lo llevé. Se quedaron lelos, asustados, se quedaron aterrados. Eh, no sabían qué decir, no sabían qué pensar, qué, cómo era, cómo el mismo pastor, qué era todo esto. Bueno, una cosa tenaz en ese momento, pues obviamente tenían que resolver todos estos enigmas y Edipo se iba a dar cuenta de la verdad, ¿cierto? Yocasta al tratar de oír todo lo que decía el mensajero, había comprendido, cierto, todo este misterio y pues estaba desesperada. Le dice a Edipo que por favor no pregunte más. Le dice a Edipo que se quede calmado, que no haga más preguntas, que nada. Y Edipo se niega. Ella se mete en una habitación del palacio, todo. Llega el hombre que fue testigo del crimen en las tres, lo interrogan, él se resiste pues como a contestar todo, pero Edipo lo amenaza con que lo va a torturar o lo va a ejecutar. Y bueno, entonces hablan de todo, él dice todo lo que pasó y dice que realmente no fueron muchos bandidos los que mataron al rey Layo, sino un solo hombre. Entonces ahí ya, definitivamente todo queda concretado. Definitivamente Edipo era hijo de Layo y Yocasta.
había matado a su papá en ese camino y se había casado con su mamá y había tenido 4 hijos con su mamá. Ya comprendía que todo lo que Tiresias había dicho era verdad. Bueno, estaba consternado hasta allá. Bueno, comprenden todo y él se maldice a sí mismo, además de la maldición que ya venía por Layo. Se maldice a sí mismo, pues, y maldice al destino por todo lo que había pasado. Yocasta entra más al palacio todavía y se ahorca, se suicida ahorcándose. Luego Edipo la baja de donde la encuentra ahorcada, ¿cierto? Le quita unas agujas, que ella siempre mantenía unas agujas de oro que ella mantenía en su vestido, y se clava las agujas en los ojos para quedar ciego. Sale del palacio con todos los ojos ensangrentados y pide ser desterrado tan pronto como sea posible. Dice que él ha preferido cegarse porque no puede permitirse ver después de sus crímenes y no puede permitirse ver a sus padres en el infierno, a los hijos que ha engendrado con su propia mamá y que ni siquiera puede darle la cara o no puede ver al pueblo de Tebas. En ese momento Creonte, el hermano de Yocasta, asume el poder y le pide a los tebanos que se apiaden de Edipo y que por favor lo hagan entrar al palacio. Pero de todos modos él va y consulta el oráculo para saber qué tiene que hacer con Edipo, y el oráculo le dice que no tenga piedad con él, que tiene que ser desterrado, porque si no la plaga nunca se irá de Tebas. Bueno, y allí pues entonces son llamados todos los hijos de Edipo, los 2 hombres y las 2 mujeres, y entonces Edipo, antes de irse, le dice a Creonte que son sus hijos ahora, que por favor los cuide, los críe como suyos. Bueno, y ya, y en un escenario muy vacío, en los últimos versos de esta obra, el Corifeo saca como una especie de conclusión, una máxima griega, y dice que ningún hombre debe considerarse feliz hasta que esté muerto. Dice, ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en su vida, así no hasta el último día, hasta que llegue el término de su vida, sin haber sufrido nada doloroso. Y así termina Edipo Rey.